Bueno, vamos a ver cómo utilizar lo aprendido para hacer lo que aquí estamos indicando, para hacer el cambio de forma cartesiana a polar en el contexto de un problema, ¿vale? Este es un ejemplo bastante típico en el que nos pueden pedir que apliquemos esto, por supuesto sin decirnos que es esto lo que estamos aplicando. Simplemente es una herramienta matemática y tenemos que saber cuándo la hacemos. Bueno, pues el enunciado, si no lo habéis leído, lo leo yo ahora, dice: un cuerpo termina su movimiento parabólico golpeando el suelo con una velocidad dada por este vector. Calcula el módulo de la velocidad y el ángulo que forma con el suelo cuando golpea. El suelo, precisamente, cuando le golpea. Bueno, pues en el caso real, en la realidad, nosotros habríamos calculado precisamente esta velocidad y el enunciado nos diría: calcula el módulo de la velocidad y el ángulo con el que golpea con el suelo. Y en muchas ocasiones ni siquiera dicen el módulo, no dicen calcula la velocidad y el ángulo con el que forma cuando golpea el suelo. Bueno, pues es importante que entendamos que cuando nos están preguntando calcula la velocidad y el ángulo, se están refiriendo al módulo, ¿vale? Aunque en los problemas que yo os ponga esto quedará explícitamente definido si es el caso. Bueno, pues la situación que nos están describiendo es algo como lo que tenemos aquí. Nosotros hemos descrito un tiro parabólico un poco raro, es un tiro parabólico, pero no está completo, digamos, no sale desde la misma altura a la que llegas. Para darle simetría, pues tendría que ser una cosa como esta, ¿vale? Lo hemos hecho así sencillamente para que veamos otros tipos de movimientos que también describen parábolas y que veremos más adelante. Bueno, pues la velocidad vendría dada por este vector, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujar este 3 y este menos 4 de tal manera que sean especialmente útiles para realizar este problema. En vez de hacer el dibujo aquí, lo voy a hacer aquí, porque va a ser más sencillo de entender los cálculos que tenemos que hacer si lo hacemos así, aunque los cálculos serían los mismos. Bueno, pues entonces sería 3i, bueno, como es 3i es positivo, significa que señala hacia la derecha. Voy a utilizar este otro color. Y como es menos 4j, pues significaría que señala hacia acá. Entonces esto sería menos 3 y este sería menos 4j, aunque a partir de ahora solamente necesitaré el módulo asignado, el módulo con el signo, y no necesitaré la dirección, ya que sé que esto es horizontal y esto es vertical. Bueno, pues el ángulo que me piden que yo calcule es el ángulo que forma con el suelo. Con el suelo se refiere a esta línea que tenemos aquí. Es decir, el ángulo que me están pidiendo a mí que calcule es todo este ángulo, ¿vale? Que forma el vector. Es decir, yo empiezo aquí y giro hasta que encuentre el vector. El vector es este de aquí, bueno, pues lo encuentro cuando hago todo este giro. Bueno, pues nosotros en realidad el cálculo que hacemos es el de este otro ángulo. Ya veremos por qué eso es así. Y por lo tanto tendremos que hacer una conversión, una sencilla operación para calcular el ángulo amarillo, que es el que me pide, ¿vale? Bueno, vamos a hacer que ese ángulo amarillo desaparezca por el momento y vamos a marcar exclusivamente el ángulo azul, que es el que nosotros vamos a calcular. Este ángulo es alfa y vamos a decir cómo tendríamos que hacer las dos cosas, el módulo y el cálculo del módulo y el cálculo del ángulo. Para el módulo es muy sencillo. Para el módulo sencillamente lo largo que es esto, y aquí tenemos el triángulo rectángulo, sería entonces la longitud de la hipotenusa, así que el módulo del vector v lo podemos indicar así. Si preferís podéis utilizar solo una barra o incluso solamente el símbolo sin ninguna flecha, sería igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que sería igual a 9 más 16, que es 25, raíz cuadrada de 25 es 5 y estaría medido en metros por segundo. Como esto es un número, no se nos ocurre, ¿verdad?, indicar ninguna i ni ninguna j. Bueno, pues ahora para el ángulo tenemos que hacer el cálculo que hemos indicado. Vamos a hacer el cálculo de alfa. Y alfa, para calcular alfa, lo que veo es que alfa es un ángulo que está definido por esta longitud 3 y menos 4, ¿vale? Bueno, menos 4 no sé exactamente una longitud, sería, porque las longitudes son siempre positivas, pero por estos dos lados. Y yo sé que entonces que la tangente de alfa, si lo hemos visto en vídeos anteriores, sería menos 4 partido por 3, y por lo tanto alfa sería igual a la arco tangente de menos 4 partido por 3. Hacemos este cálculo, yo tengo aquí una calculadora para hacerlo. En esta calculadora la arco tangente se escribe así. Es una notación muy anglosajona, ¿vale? En vez de arc escriben solo la a primera, de menos 4 partido por 3. Me da el resultado en radianes aquí lo vemos, o la conversión a grados. Vamos a utilizar esta de grados, pero evidentemente es lo mismo. Entonces sería menos 53,13. Bueno, pues menos 53,13 grados
Y es negativo porque los ángulos son positivos cuando se miden girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, y son positivos en ese sentido y negativos cuando están en el contrario, ¿vale? Entonces este ángulo está midiendo un giro en el sentido de las agujas del reloj y por lo tanto le corresponde ese signo menos. Bueno, pues como el ángulo que tenemos que indicar es este ángulo que tenemos aquí, pues ese ángulo será 360 grados, que sería un giro completo, giro y vuelvo donde he empezado, menos lo que me falta por terminar el giro, que sería menos el valor absoluto de alfa. Como alfa es negativo, pues sería más alfa, ¿vale? Bueno, pues entonces lo escribimos, y el ángulo que me han pedido, que es el que voy a llamar ángulo θ, es un ángulo muy típico que utilizamos en física, pues entonces θ sería igual a 360 grados menos 53,13, que sería más alfa. Y bueno, pues el resultado de esta cuenta es 306,87 grados, y ese sería el ángulo que me han pedido, ¿de acuerdo? Bueno, podéis comprobar ahora haciendo el seno de este ángulo que el seno de este ángulo es negativo, lo que va a hacer que este lado precisamente sea negativo, y el coseno de este ángulo es positivo, lo que hace que este lado sea positivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues así es como vamos a hacer este tipo de cálculos cuando nos lo pidan, que es relativamente típico en cinemática, sobre todo, y mucho menos típico en dinámica.